Continuemos hablando del libro de los Salmos. Salvo algunas evidentes excepciones, muchos salmos parecerían ser simplemente parte de una amplia gama de hermosos poemas sin aparente conexión. Sin embargo, concluir eso iría en contra de la evidencia interna del libro y de la misma forma de escribir de los autores bíblicos. En primera instancia, Salmos está dividido en 5 secciones o libros. Revisa la sección del viernes, claramente identificados por las doxologías que aparecen al final de cada uno de ellos. Tal organización de estos salmos escritos por diferentes autores, David escribió 99 de los 150, y en diferentes épocas, al menos desde el tiempo de Moisés hasta el exilio babilónico, seguramente requirió la intervención de un editor final, muy probablemente Esdras. Pero, estudios recientes han mostrado que editar el libro de los Salmos involucró más que agruparlos en esta quíntuple división. Prestar atención detenida a ciertos conceptos y palabras claves usadas a lo largo de las diferentes colecciones de salmos ha permitido entender mejor el propósito y la forma final de este maravilloso libro. Respecto a esto, la autora de la lección en su disertación doctoral propone que el concepto clave más importante es el del santuario. Entre las razones que le llevan a esta conclusión, mencionaré en primer lugar el hecho de que cada uno de los 5 libros o secciones del Salterio inicia con un salmo que menciona algo relacionado específicamente con el santuario, la morada de Dios, y con distintas imágenes alusivas al mismo. Compruébalo, revisando con calma el Salmo 3, el 42, el 73, el 90 y el 107. Además, la clara mención al santuario al inicio del último salmo, Salmo 151, es el evidente complemento a la primera aparición del santuario que subyace justo al inicio del Salterio, es decir, en el Salmo 1. Pese a que la palabra santuario o alguno de sus equivalentes no se menciona explícitamente en el Salmo 1, hay evidencia intertextual, lingüística y temática, y hasta iconográfica de que este es aludido en el versículo 3. Y es aquí en donde la historia del recorrido que mencioné en el video anterior comienza a desarrollarse. Dicho recorrido empieza con la descripción ideal del bienaventurado. En otro video hablaremos de este concepto, la descripción de aquel que tiene como destino final el habitar en el santuario. Asumiendo que este bienaventurado representa al creyente fiel en el libro de los Salmos, el recorrido de este parece caer en un bache, o al menos enfrentar un gran obstáculo, lo cual es descrito interesantemente en el centro del Salterio. Como sabes bien, uno de los recursos literarios que los autores bíblicos usaron con maestría fue el de colocar deliberada y didácticamente en el centro de sus libros el concepto o enseñanza más importante de ellos. Por ejemplo, no es casualidad que el centro del Pentateuco sea el día de la expiación, Levítico 16. De esta forma, si el Salterio está compuesto por 5 libros, podemos deducir que el centro del mismo se halla en su tercer libro, y este es ciertamente el caso. Justo al inicio del tercer libro, encontramos que el Salmo 73 no solo menciona específicamente al santuario, sino que también resalta lo que entrar en él puede representar en la experiencia y recorrido espiritual del creyente. El contenido del Salmo 73 presenta una crucial disyuntiva que el creyente ha de enfrentar: detenerse o incluso renunciar a su recorrido hacia el santuario celestial o, pese a haberse agobiado por las dudas, la maldad y las injusticias que le rodean, seguir adelante enfocado en el santuario y dirigido por el consejo que proviene del mismo Dios que habita en él. Lee Salmos 73, 17 y 24. Y así, sobrepuesto a sus dudas, el fiel creyente o bienaventurado continúa su recorrido hasta su venturoso final, el cual está representado en la confiada y plena alabanza descrita hacia el final del libro. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmo 146, 5. Una segunda razón por la cual puede concluirse que el santuario es clave en el propósito y forma final del Salterio es la orientación o sentido escatológico que se detecta en este libro. Dicho sentido escatológico en Salmos evidentemente va de la mano del tema del gran conflicto. Esto puede verse desde los primeros 2 salmos, donde tanto el destino final y eterno del justo y del impío se describen en términos de la recompensa venidera y el juicio final de ambos. Conceptos que Salmos y la Biblia en general vinculan también con el santuario. Que al final de la historia humana los impíos no podrán evitar el triunfo del reino de Dios es enfatizado de manera especial en los llamados Salmos ascensionales, 120 al 134, sección que enfatiza a Sión como la morada de Dios, y que da pie a que para que al final del libro este se mencione como el lugar en donde Dios reinará para siempre. Salmos 146, 10. Algo totalmente congruente con la mención del cántico nuevo que entonarán los redimidos, Salmos 149, 1, tal como se describe también en Apocalipsis 14 del 1 al 3. Así, aunque los impíos mencionados desde el Salmo 2 acrecienten sus ataques contra los fieles y contra el santuario, lee el Salmo 74,
El recorrido que traza el libro de los Salmos nos asegura que Dios vencerá como lo ha hecho en antaño. Lee el Salmo 78, el 145:20, el 146:9 y el 147:6. Una tercera razón que lleva a concluir que el santuario es clave en el propósito y forma final del salterio es lo que éste menciona acerca de Dios como Rey. Ciertamente relacionada con la razón anterior, el reinado divino también tiene que ver con la estructura o el orden actual de los salmos. No hay duda de la relevancia que el rey David tiene en la historia de Israel, en la composición de los salmos y en general en la liturgia del templo. Su preponderancia es evidente de manera especial en los primeros dos libros del Salterio. Aunque ciertamente no se limita al reinado de David, la mención de este en el Salmo 2 da inicio a una colección de salmos denominada hacia el final del segundo libro Oraciones de David, Salmo 72:20. Salvo muy pocas excepciones, los salmos contenidos en los libros primero y segundo son autoría o están relacionados directamente con David. Sin embargo, al centro del libro, es decir, en el tercer libro, pasa lo contrario, ya que en este solo el Salmo 86 es atribuido a David. Y es precisamente al final del tercer libro, en el Salmo 89, que el reinado de David y sus sucesores es destacado, pero no por algo positivo, sino por su fracaso. Situación que incluso lleva al autor de este salmo a incluir la significativa pregunta de alcances apocalípticos, ¿hasta cuándo? Salmo 89:46. Pregunta que el editor del Salterio se encarga de contestar incluyendo en el cuarto libro los salmos 93 al 99, conocidos como los salmos de entronización, sección en donde obviamente el santuario aparece notoriamente. La implicación es clara, la confianza del creyente no puede estar en ningún dirigente humano por más destacado que sea. En el caso de David, este solo representó al único y verdadero rey de Israel, Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, alusión al lugar santísimo, se conmoverá la tierra, Salmo 99:1. Como recurso didáctico, se ha dicho acertadamente que en el resto de la Biblia, Dios le habla al ser humano, pero que en el libro de los Salmos es el ser humano quien le habla a Dios. A la luz de lo que te he planteado, estamos en condiciones de precisar dicha declaración. Los salmos son la respuesta ideal e inspirada de todo fiel que es consciente del poder y la necesidad del actuar de Dios en su vida. Pero, sobre todo, representan la respuesta que se espera de quienes conocemos los gloriosos planes de aquel que está en su santuario y espera vernos pronto allá con él.